اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia. Dentro de las primeras corrientes teológicas que se formaron en el Islam están los murji'a. El nombre murji'a viene del vocablo árabe irja. Algunos lo confunden con el vocablo raja, que significa esperanza. Este es irja. Este vocablo lo encontramos en la ley del Sagrado Corán, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa akharuna murjauna li amrillah. Y hay otros cuyo asunto se pospone para que Dios vea acerca de ellos. Se refiere esta ley a aquellos que fueron oprimidos en la tierra, que fueron oprimidos no solamente materialmente, sino oprimidos académicamente, intelectualmente. Tal vez tuvieron un grado de ignorancia, por lo tanto no pudieron conocer el mensaje de Dios, y de esta manera son buenas personas, pero si tienen algunas actitudes que no se corresponden o que son reñidas con la moral, no son más que la de los creyentes o la de muchos creyentes, y en general pueden ser calificadas como buenas personas. Acerca de estos, Dios, que es misericordioso, justo, ¿cómo va a actuar en relación a ellos? La ley dice: esto se pospone su asunto o se delega su asunto a Dios, para que Él, con su infinita misericordia, actúe en relación a ellos. Entonces, la palabra irja significa aquí delegar o posponer. Por lo tanto, los murji'a serían lo que posponen. ¿Pero qué es lo que posponen? Aquí posponen el juicio de una persona o el hecho de juzgar a una persona, que nosotros no somos quienes para juzgar, y que Dios es infinitamente misericordioso, y por lo tanto, aunque una persona cometa pecados, no debemos juzgarlos de ninguna manera, o debemos delegar su asunto a Dios y nosotros no hacer ningún juicio al respecto, o simplemente aceptar que cualquiera sea el juicio que ellos tengan, todavía no lo tienen y se pospone su juicio. Como sea el caso, el nombre de murji'a se aplica a varios grupos en los inicios del Islam. Y esto es así porque los inicios de los grupos, de este grupo, los grupos que adoptaron este nombre, al igual que sucedió con los jareyitas, con los jawares, su inicio es político. Su conformación fue política como una reacción a los sucesos que acontecían en ese entonces en la sociedad. Algunos dijeron que está ligado también etimológicamente al vocablo esperanza, y aquí sería tener que ellos podían tener la esperanza en Dios en el más allá. Pero en general
los lingüistas musulmanes, árabes musulmanes, le dan el primer sentido que ya hemos mencionado. En cualquier caso, nosotros no debemos juzgarlo. Las personas no debemos juzgar a quien comete pecados, a quien comete actos de desobediencia. Vemos que, si bien esto es una idea religiosa, teológica, esto tuvo una conformación política por diferentes factores. Uno de ellos fue que había un grupo que fueron llamados los murji'a, los que posponen, puesto que al haberse dividido políticamente los musulmanes entre aquellos que aceptaban y apoyaban el califato del tercer califa, Osman ibn Affan, y entre aquellos que lo rechazaban, quienes después apoyarían el califato de Ali ibn Abi Talib, porque verían, alayhi salam, con él sea la paz, porque verían en él una salvación a las actitudes incorrectas que habría tenido Osman, sobre todo al apoyar a su familia para disponerla en diferentes cargos, personas no aptas, personas todas con antecedentes en la época de las luchas islámicas en contra del Islam y que habrían formado parte de los tulaqa, o sea, aquellos liberados por el profeta de Dios durante la conquista de la Meca. Bueno, estos liberados por el profeta y que eligieron permanecer en la Meca para no estar desconcertados en otros lugares, en otras regiones donde no conocen, donde no tenían fama, donde no tenían conocidos, donde a lo mejor tendrían que comenzar de cero toda su vida, prefirieron decir que se hacían musulmanes y seguir con su lugar, con el lugar social que ellos tenían en su ciudad. Finalmente, con el paso del tiempo, pudieron llegar a arraigarse en la sociedad, sobre todo en la época del califa Osman, quien era de la familia de los omeyas. Osman le dio muchos beneficios y fue precisamente en una época en la cual las zonas islámicas se habían extendido lo suficiente como para que ingresen riquezas de otras latitudes y generalmente solamente se quedaban en manos de los familiares del califa Osman, quienes construían cada uno en su región, en su gobernación, una especie de mini imperio para sí mismos, con todo lo que ello implicaba de corrupción y etcétera. La cuestión es que hubo una gran crisis política poco antes del asesinato de Osman ibn Affan, el tercer califa, y entonces en esa crisis política estaban los detractores de Osman y estaban los que permanecieron ayudándole, ya sea porque o bien formaban parte de la familia, la gran familia omeya, o de alguna manera o tenían los beneficios de estar cerca de los ámbitos del poder y el gobierno, o que realmente creían de corazón que el califa tenía posturas correctas y que estaba siendo mal interpretado. De esa forma surgieron los llamados en ese entonces, como leemos en los libros de historia, los Shi'as de Osman, o sea, los seguidores de Osman. Precisamente la guerra de Siffin, en la cual siendo califa el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, combatió
contra Muawiyah, encargado o que se había hecho de la gobernación de Siria. Fue dispuesto en la época del califa Omar y mantenido, por supuesto, por su primo Osman. Se dio la batalla de Siffin y precisamente las consignas de la batalla no tuvieron nada que ver con el gobierno del Imam Ali o el califato del Imam Ali, sino que la consigna de Muawiyah fue vengar la sangre de Osman al acusar que Ali ibn Abi Talib a.s. los protegía, encontrándose entre ellos Muhammad ibn Abi Bakr, el hijo del primer califa Abu Bakr, Malik Ashtar, una de las personas más cercanas al Imam Ali, y otros. Vemos entonces que las crisis políticas de ese entonces giraban en torno a la aceptación de Osman y de sus actitudes, y posteriormente a ser partidario o rechazar al Imam Ali ibn Abi Talib, ya sea rechazado por haber sido víctima de la campaña propagandística de Muawiyah, o bien por tener una tendencia afín a los jareyitas que se levantaron en contra del Imam Ali. Algunos dicen que los Murji'a, su nombre Murji'a, o el hecho de posponer o delegar, en realidad no comenzó como una cuestión teológica en la cual se delegaban o se posponían el juicio respecto a los pecados de las personas, sino que era posponer o delegar el juicio respecto a Osman y a Ali al más allá. No juzgarlos, de esa manera promover algún tipo de unión, no juzgar absolutamente a nadie, ni siquiera a ellos, ni siquiera a los califas de turno, a pesar de que fueran tiranos, ni juzgar los actos de corrupción. Y vemos entonces que eso obviamente iba a favor del gobierno omeya instituido, posteriormente al martirio del Imam Ali, alayhi salam, y después de que el Imam Hassan ibn Ali entregara el califato o depusiera el califato. Comenzaron entonces los Murji'a como un movimiento político o como una serie de ideas políticas, y es por eso que varios grupos adoptaron esta denominación. Entre estos grupos de Murji'a, diferentes grupos también tuvieron diferentes ideas o concepciones de la religión. Por lo tanto, hay diferentes grupos de Murji'a, todos con un denominador común, que es el tema de la incredulidad o de la fe, que una persona, aunque cometiere todos los pecados y desobediencias que pudiera alguien imaginarse, eso no le haría mella a su fe, y su fe sería intacta igual que la del profeta del Islam, y nosotros no somos quienes para juzgar al respecto. Ese es el denominador común que tendrían los grupos de Murji'a. Pero con respecto a otras creencias ya tendrían diferencias incluso significativas entre ellos. Están aquellos Murji'a que tomaron partido por el fatalismo, que era la idea que imperaba entre los idólatras de la época preislámica. Y precisamente fue con este argumento o simplemente frase que le dijeron al profeta, como dice el mismo Sagrado Corán: si Dios hubiera querido, nosotros y nuestros padres hubiéramos creído, puesto que Dios es el que dispone las cosas y los asuntos. En la cultura idólatra, y por supuesto que era la cultura imperante, por lo menos era el nivel cultural imperante entre los primeros musulmanes, puesto que habían tomado la decisión en creer en un solo Dios, y por supuesto estaban aprendiendo nuevas nociones y conceptos, pero culturalmente hablando toda la formación que habrían tenido a lo largo de su vida no fue anulada de un día para el otro ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario,
todavía imperaban muchas de esas nociones en sus decisiones y en su concepción o en su cosmovisión, en la idea que tenían de lo que era el mundo y el universo. Y por eso vemos que todavía seguían con ese tipo de actitudes tribales, donde seguían a lo que decía el jefe del clan, en cuanto a tendencias religiosas, en cuanto a posturas políticas. Los Murji'a, entonces, hubo quienes aceptaron el fatalismo y hubo quienes aceptaron la postura opuesta, que es creer que la persona tiene un libre albedrío absoluto y ya prácticamente Dios no tiene ninguna intervención luego de la creación del ser humano. Vemos que tanto en su concepción política como en su concepción teológica, los Murji'a estaban en las antípodas de los jareyitas o jabares, de quienes ya hemos hablado anteriormente. Tanto con respecto al tema de quien comete un pecado, un gran pecado, según los jareyitas, según los jabares, ya se convertía en incrédulo. Incluso había grupos de jabares que alegaban que incluso se podía asesinar a esa persona, incluso a sus familias, a sus hijos. En cambio, vemos que en contraposición a ello, los Murji'a decían que una persona, no importa qué pecados o grados de desobediencia cometa, su fe sigue intacta. Con respecto a la política, los jareyitas, los jabares, se desentendían tanto de Osman como de Ali y aceptaban únicamente a los dos primeros califas, Abu Bakr y Omar. Y en tanto vemos que los Murji'a tomaron una postura contrapuesta y dijeron no podemos juzgar a estos califas, a Osman y a Ali, así que tampoco vamos a decir si eran buenos o si eran malos, si eran creyentes o si eran incrédulos. Vamos a posponer o delegar eso al día del juicio final, que es cuando Dios vaya a juzgar a las personas. Vemos, son posiciones contrapuestas tanto en política como en ideología. Los imames de Ahlul Bayt, los imames del chiismo, advirtieron del peligro de esta creencia de los Murji'a, de no considerar las acciones relevantes para ser una persona considerada creyente. Y esta idea, que vemos que es la idea que impera hoy en día, de no juzgar a los demás por sus acciones, aun cuando sean desobedientes, cometan pecados de todo tipo, y dejar a la fe como algo interior, algo privado, donde no debe intervenir absolutamente nadie más, ni siquiera para juzgar, sino que al contrario se debe considerar toda una persona plena, íntegra, a alguien por más no solo cometa pecados a nivel individual, sino que aunque sea tirano y cometa pecados o crímenes que afecten a la sociedad, vemos que es algo que es muy peligroso, tanto socialmente hablando, porque eso justificaría muchas injusticias y tiranías, eliminando la justicia social. Eso justifica la tiranía de los omeyas, por ejemplo, al ver todos los actos de corrupción que ellos cometían, decir, no debemos juzgarlos en absoluto. O al adoptar la creencia en el fatalismo, como hicieron los grupos de Murji'a que eran afines a la corte del califato, puesto que aceptar un fatalismo, es decir, es verdad, si nosotros somos malas personas, primero no nos juzguen por nuestros pecados, porque eso no asemella nuestra fe, y segundo, es Dios quien nos puso. Si Dios no hubiera querido, nosotros no hubiéramos sido
sus gobernantes. Y si ustedes se quejan de ello, entonces estarían quejándose contra lo que Dios dispuso, cómo deben ser las cosas. Dios dispuso cómo deben ser las cosas y ustedes se estarían quejando de ello. Vemos obviamente que esto fue financiado y fue difundido a través del aparato de gobierno del califato. Vemos que los grupos de Murji'a, al tener ese origen político y haberse ido conformando mientras pasaba el tiempo sus ideas teológicas, no todos aquellos que asumían este nombre avanzaron en el mismo sentido y se pueden dividir a los Murji'a en 4 grupos generales. Está en el grupo de los Murji'a del Jorasán. El Jorasán sería la parte norte de lo que hoy es Irán. No solo lo que hoy es Irán, incluso el Gran Jorasán abarcaba incluso algunas zonas de las ex repúblicas soviéticas. En el Gran Jorasán, los Murji'a del Jorasán, cuyo líder era Jahm ibn Safwan. Este nombre es para recordarlo porque vamos a mencionarlo como protagonista en las próximas sesiones de los grupos precisamente de los partidarios del fatalismo. Los Murji'a del Jorasán eran liderados por Jahm ibn Safwan, obviamente, ya me he anticipado, eran fatalistas en su concepción de los actos que realizan las personas. Otro grupo eran los Murji'a de Sham, o sea, los Murji'a de Siria, cuyo promotor era Ghilan ibn Marwan. Los Ghilaníes, los primeros son los Jahmíes y estos son los Ghilaníes. Otro grupo son los Murji'a del Irak. Los Murji'a de Irak, cuyo líder era Amr ibn Qais al-Masr. También este nombre es para tenerlo en cuenta, porque a estos fueron llamados el Masiría, y de estos Masirías formaba parte, por lo menos inicialmente, antes de tener posturas propias, el que después habría sido el fundador de una de las escuelas jurídicas de los sunitas, como es Abu Hanifa. Forma parte de los Masiría. Y el cuarto grupo es el grupo de Al-Batriyah. Los Batriyah eran grupos de tendencias más exageradas, tendencias más extremistas, perdón. Y de estos se derivaron los Hashwiyah. Posteriormente ya vamos a hablar acerca de ellos. Los Hashwiyah tenían posturas muy extremas en la religión. Podemos decir que llegaron a asimilarse a sus opuestos ideológicos, que son los Jawares, en cuanto a actos de salvajismo que cometieron en la sociedad. Al igual que los primeros Jawares, y al igual que todo extremismo, estaban condenados a desaparecer, puesto que la sociedad no tolera este tipo de actitudes grupales, y por una cuestión natural también, porque finalmente terminan teniendo violencias internas que los hacen desaparecer como grupo. Hay otros que clasifican a los Murji'a en 3 grupos, como el sabio al-Baghdadi, también es otro sabio que escribió en el tema sobre las diferentes corrientes en el Islam, y considera que son solamente 3 grupos: los Ghilaní, o sea, los Murji'a de Siria, los Jahmíya, los Murji'a del Jorasán, y los divide a ellos en cuanto a su concepción de la predestinación y libre albedrío. Dice, por ejemplo, los Ghilaní
eran aquellos que estaban más a favor del libre albedrío, y los Jahmiyya eran los que estaban a favor del fatalismo absoluto, y después estaban grupos de Murji'a que no defendían ni el fatalismo ni el libre albedrío absoluto, y de esta manera los divide en tres grupos. De estos temas podemos sacar tres conclusiones importantes. La primera es que para los grupos el grupo de los Murji'a, si vamos a tomarlos a todos dentro de una misma denominación, para los Murji'a la fe de las personas era una cuestión simple y que tiene niveles, que tiene diferentes niveles, y que una persona obviamente puede ser más creyente o menos creyente que otra. Otra de las conclusiones que se llega haciendo un análisis de las ideas de estos grupos es que a los que cometen grandes pecados capitales, aún así se los sigue llamando creyentes. Y tercero, que aun cuando una persona no se arrepienta de los pecados, de todos los pecados y desobediencia que ha cometido, aún así puede llegar a acceder a la dicha eterna. Vemos que estas ideas de los Murji'a eran ideas que se asemejaban mucho a las posturas de hoy en día de personas que quieren escapar de las prácticas de la religión y de los compromisos que tiene la religión y mantener lo que se llama una fe de corazón y no una fe de práctica. Y delegar cualquier o posponer o simplemente ignorar cualquier acto de desobediencia, acto inmoral que una persona pueda cometer y aún así saberse todavía incluidos dentro de lo que es los límites de la fe. En la próxima sesión hablaremos de los demás grupos, pero ya no divididos en cuanto a su opinión sobre la incredulidad y la fe, sino a otros grupos donde ya los dividimos según su concepción respecto al fatalismo y al libre albedrío absoluto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.